¿Qué hacer cuando llega una crisis en la pareja? Porque creo que el tema de crisis, yo sé que hay frases que incluso yo misma digo, no estamos en crisis, estamos en Cristo, pero sí hay momentos en donde tenemos situaciones difíciles y no sabemos cómo enfrentarlas. Ajá. ¿Cómo podemos hacer frente a la crisis antes de que llegue? Claro, eso es muy importante lo que tú estabas hablando y los puntos que traemos esta noche, ¿no? Pero para empezar, la crisis llega cuando ya hemos llegado como... Esperen y me acomodo. Sí, 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 tranquila. Voy a poner mejor acá el piecito porque estamos en nuestra sala. Eso, Entonces estamos bienvenidos acá, a la sala. bienvenidos. Pero lo que te decía, la crisis llega en el momento en que ya todo como que creemos que ya no hay solución, la crisis llega cuando ya estamos aburridos, la crisis llega cuando vemos que ya no puedo más. Ahí es donde llega la crisis y no solamente en una relación, sino también en nuestra vida personal. Ajá. Creemos que ya la crisis está cuando ya vemos que no salieron las cosas como lo pensábamos. Entonces, específicamente dirigiéndolo hacia la pareja, la crisis llega en el momento en que yo pienso que se pierde como ese conducto de diálogo, cuando se pierden las esperanzas porque ya lo que tú hablas la otra persona no lo entiende o al contrario. Y tú estás hablando parece que en chino y la otra persona en alemán. Sí. Entonces yo pienso que ahí empiezan las crisis porque cuando se corta una buena comunicación empiezan a haber conflictos. Dice saludos desde Costa Rica, Lala y Samuel. También vemos a Isabel Gracias. Mondeja, mi Isabella, Hola, que está allí Isa. conectada. Escuché alguna vez al pastor Joseph Prince, y nosotros lo comentábamos acá en nuestros devocionales, que él decía que el Padre Nuestro incluye la frase no nos permitas caer en tentación. Y que esa palabra tentación también puede ser traducida en el original como la palabra crisis. Y él decía, si nosotros tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que nos guarde de caer en un tipo de crisis, debemos hacerlo. Y yo creo que muchas veces nosotros oramos por lo que estamos viviendo, pero no por lo que podríamos prevenir. O ni siquiera agradecemos por la cantidad de cosas que el Señor nos salva, que son muchísimas, y que no tenemos en cuenta eso. Por ejemplo, ahorita en estos tiempos del COVID, a nuestro alrededor puede ser que haya muchas personas que han sido infectados, pero si tú, tu familia no han sido infectados, el Señor te ha guardado. O si de pronto te da a ti este virus, pero estás vivo y sigues acá, el Señor te sigue guardando y Él es bueno. Y qué bonito empezar a como ajustar nuestro lente para siempre ver la perspectiva de Dios en todo lo que nosotros estamos teniendo. Y Ajá. justamente, hablando ahorita del tema del COVID, nosotros hemos tenido experiencia experimentando con el tema de los diagnósticos. Como Ajá. ustedes saben, tanto Samuel como yo en algún momento del matrimonio, lo compartimos en nuestro libro de Diario para Esposas Jóvenes, hemos tenido dificultades de salud. Y algo que hemos aprendido en este camino es que Dios tiene que ser el Dios de la familia y que tanto el acompañante como quien está pasando el diagnóstico necesitan estar centrados en Jesús. Ajá. ¿Por qué? Porque al menos desde mi parte, yo qué les puedo decir, hace unos 2 años, 2 años y medio, Sí. estábamos recién llegados aquí a Georgia, yo empecé a sentir de un momento a otro muy mal, pero digamos que fue extraño porque yo tenía algunas señales de que mi cuerpo estaba fallando, pero uso que no le presta atención. Entonces, de pronto, en algún momento fuimos a hacer hiking o a subir una montaña. Recuerdo que esa vez fuimos con mi mamá, mi suegro, mi hermana, Samuel y yo. Y llegó primero Samuel, luego mi mamá, luego mi suegro. Y mi hermana se quedó conmigo tratándome de ayudar porque yo prácticamente casi me desmayo en la mitad de la subida. Ajá. Y fue tan duro que yo estuve a punto de vomitar y así tirada y yo llegué arrastrando a la punta y como que todos veíamos que algo estaba pasando, pero solo atribuíamos de pronto a la falta de ejercicio o que había alguna irregularidad, pero nunca pensamos que era tan grande. Cuando, ya después de eso, pongámoslo unos 2, 3 meses, hubo un día en el que literalmente yo sentí que ¡pum! Me apagaron el interruptor. O sea, yo recuerdo eso y es impactante para mí porque estábamos en un apartamento y yo le dije a Samuel, no sé qué me pasó, pero quedé tirada en la cama y no podía moverme, no podía, no, fue una sensación terrible porque era como haber perdido toda la fuerza, la capacidad de moverme, de un momento a otro pensar me costaba
y tuvimos que ir a un médico. Yo todavía no tenía un estatus legal en este país, no tenía seguro médico, no tenía nada, tuvimos que buscar un médico exterior que nos iba a cobrar muchísimo y cuando llegamos y nos hicieron los exámenes, pues dijeron que todo estaba patas arriba. O sea, el doctor llegó y dijo, literalmente yo no sé cómo usted está de pie, yo no sé usted cómo puede alcanzar a hacer cosas o a razonar, porque todo está en desorden en este momento. Bueno, no se fueron esas las palabras, pero fue algo así, porque ya son palabras mías y usted necesita rápidamente un tratamiento y el tratamiento urgente que usted necesita eran unas inyecciones de hierro para comenzar a ver qué había pasado, porque no se sabía y cada inyección costaba más o menos como unos 100, $110 y mínimo eran 13 en una semana. Nosotros obviamente no teníamos ese dinero, no teníamos nada y comenzamos a ver qué podemos hacer y bueno, ahí comenzó como una larga jornada de una lucha, digámoslo así, como con la salud de mi cuerpo. En un principio, mi afán era que yo había experimentado una situación fuerte de salud, pero con mi mamá y mi hermana. Bueno, y el esposo de mi mamá, con Osvaldo. Nunca lo había enfrentado directamente con Samuel y a mí me daba miedo que él se sintiera incapaz o que le diera temor no poder acompañarme en medio de este proceso. Entonces yo cargaba con mis síntomas, con lo que estaba viviendo, pero también con la frustración de que él se iba a llenar de temor o que se iba a llenar de angustia y que no íbamos a saber cómo sortear esto. ¿Tú cómo lo percibiste cuando nos dieron esta noticia? Wow, bueno, al principio fue bastante difícil, ¿no? Que tú estés tranquilo y de un momento a otro llega esa palabra que estamos hablando hoy, llega la crisis en la salud y tú sientes como que se te cae todo, como que no tienes una salida. Pero yo pienso que lo que tú estás hablando y llega al primer punto que para mí fue muy importante y fue la confianza de que ella pudiera romper ese temor, lo que tú estabas hablando, de decirme algo, porque de pronto yo, quién sabe cómo voy a reaccionar, pero en el momento en que Lala como que logra confiar eso en mí, ella suelta un poco su carga y también yo logro como asimilar un poco las cosas porque fue bien difícil, pero ella al confiar en mí, yo tenía que también buscar a alguien en quien confiar y en ese momento es donde llega para todos los que estamos viendo esto nuestra confianza en el Señor. Porque a veces decimos yo confío en el Señor, pero en realidad no lo hacemos. Ujú. Nosotros confiamos en nuestro trabajo, confiamos en nuestro jefe, confiamos en mis manos, confiamos en mi talento, confiamos en lo que yo soy, pero no estamos confiando en el Señor. Y en ese momento es donde tú le dices, Señor, solamente tú puedes hacer algo. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer ella. Ella confía en mí, yo debo confiar en Él para que haya ese conducto y en realidad las cosas se puedan arreglar. Mientras yo estaba pasando el proceso de salud, tuve que entender que si bien yo estaba lidiando con los síntomas, que luego se convirtieron en una serie de diagnósticos increíbles, o sea, los médicos al día de hoy no saben qué diagnóstico es. Ellos han dicho 3 diagnósticos, 2 diagnósticos, hay unos médicos que dicen que es una cosa y que lo debemos tratar de esta forma, otros de otra, y los medicamentos que me han dado han sido supremamente tóxicos y el proceso ha sido, digamos, bien interesante porque lo mismo que a mí hace unos 10 años antes o algo mínimo, parecido pero mínimo, que me tuvo detenida 5 años más o menos en casa, que me tuvo un año en cama, fue lo que me dijeron ahorita, pero como 2 veces más grande o 3 veces más grande. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ahora yo aporto económicamente a la casa, si esto falla, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener las finanzas? Todo. Y aparte de eso, la carga del dolor que yo estaba viviendo a causa de esos medicamentos. Porque ¿qué sentía yo? Como para que puedan entender. Gracias al Señor nunca estuve incapacitada, que es un milagro sobrenatural, porque hace unos años hay personas que con diagnósticos así no pueden trabajar, no pueden tener una vida normal. Yo la tengo, yo siento que me dio sana y fuerte, pero a veces había batallado o tenía batallas, por ejemplo, con los dolores crónicos. Entonces eran dolores que uno no sabía ni qué hacer, ni levantarse, sentarse o acostarse, una cosa fuertísima. Y yo tenía que comprender que aunque yo estaba viviendo esto, Samuel no era el pagano, ni tenía que ser el responsable, ni tenía que ser la almohada en la que yo desfogara la frustración que yo podía tener por el proceso médico que estaba enfrentando.
A causa de la medicina yo llegué a tener alucinaciones, llegué a tener ansiedad. Yo estaba en la Sí. radio y como que la escena que siempre comento o lo que a mí más me impactó es que yo estaba en la radio, nunca paré de predicar y de hablar del Señor porque Él me daba la fuerza, pero yo tenía que agarrarme de esa mesa en donde están puestos los micrófonos porque yo sentía que todo me daba vueltas y que me estaba golpeando contra el mundo entero. Entonces yo predicaba así y hubo un momento en donde ya fue muy difícil para mí manejarlo. Eso todo el mundo en la emisora comenzó a orar por mí, llamaron a Samuel, él me recogió, íbamos a ir para el hospital, pero nos tendimos de rodillas delante del Señor y yo le dije, ven, necesito que oremos. Y comenzamos a orar, a orar, a llorar. Yo soltaba frustración en el momento, pero yo sabía que Él era mi apoyo, pero que no podía ser la persona en la que yo sacara mis fuerzas, sino que tenía que ser el Señor. Y a pesar de tener momentos en donde mi cuerpo me estaba bramando, yo no podía ponerme irritable y levantarlo a gritos a él porque yo estaba inconforme con lo que estaba viviendo. Ujú. Y siento que vino una oleada, y no sé si tú también lo ves así, en donde hubo una paz y un gozo en la casa, pero sobrenatural. O sea, y yo creo que tú también lo propiciaste porque nos reíamos muchísimo, nos gozábamos, está bien. Yo incluso hubo un momento en donde perdí un poco la visión y yo le decía, lo veo borroso, pero nos gozábamos en eso porque entendíamos que era un proceso temporal. Ahora, ¿tú cómo hiciste para no dejarte envolver por los síntomas que yo estaba teniendo y para no desesperarte viéndome mientras yo estaba sufriendo? Sí, es que eso es muy importante porque hemos escuchado y hemos visto muchas relaciones que se han terminado a raíz de una enfermedad en la pareja, porque lo que tú decías, yo creo que número uno, uno debe confiar en su pareja para que lo ayude a soportar o a levantar las manos, pero no debe ser esa persona el papel de Dios, porque hay personas que se vuelven absolutamente dependientes de la otra persona y empiezan a ponerle esa carga a la otra persona. Y en Ajá. realidad la Biblia dice que cada uno debe llevar su propia carga. Yo por más que sea no puedo llevar la carga de ella. Y eso es Entonces difícil, o sea, no crean. es difícil, claro. Necesitan, si quieren, póngale review o vuelvan a escuchar esa parte porque es tremendo. Es muy difícil entenderlo, pero todos tenemos que llegar al punto de asimilar las cosas y entender de que aunque yo me estoy soportando en alguien, en realidad ese es mi verdadero soporte, ese es Dios, es Jesús. Entonces nosotros al ver eso, yo le decía a Lala como que yo también me sentía un poco abrumado, pero le doy gracias al Señor porque ella empezábamos a orar y a entender y ella iba en realidad al Señor. Y yo le decía, por más de que yo ore por ti, la sanidad la debes de buscar tú. Y cada uno es como la salvación. Por más de que tú ores por alguien, esa persona tiene que pedírsela al Señor. Entonces Lala empezó como a entrar también en ese espíritu de oración y Dios la llevaba a hacer oraciones bien fuertes y yo estaba ahí para apoyarla. Sí. Entonces cuando los dos empezamos a entender eso, ya como que ella iba directamente a entregarle a Dios sus cargas, yo estaba como un soporte para ella y empezamos a andar en una relación súper diferente, como de tranquilidad. Además, yo sí puedo decir algo y es que cuando tú pasas una prueba como esas, eso te une más como pareja, Ujú. te hace sentir más amor porque tú en realidad te das cuenta que cuentas con la persona que Dios puso a tu lado. Y no solamente es tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser un hermano, un Tus familiar, un padres. amigo, yo no sé. No sé si de pronto estás pasando por alguna situación difícil en este momento, pero es lindo ver cómo nosotros debemos entender que la persona que está al lado de nosotros, llámese como se llame, no es para yo darle mi carga, no, es Ujú. para poderme apoyar en esa persona, pero ir a Jesús y entregar mi carga a Él y apoyarme en esa persona que me está brindando en ese momento su apoyo. Cuando empezamos a hacer eso, sentimos que como que tuvimos la llave para abrir esa puerta y poder empezar a avanzar. Quiero invitar a todas las personas que nos están viendo que nos dejen sus comentarios, díganos qué piensan, si tienen una pregunta al respecto, por favor aprovechen y comenten. Yo voy a leer lo que dice Dani Araya. Dice, les quiero compartir este versículo a todos aquellos que están pasando un desierto, un tiempo de prueba, o de crisis o un momento difícil. Y es que Dios los va a edificar aún en medio de esta prueba. Pues yo
He aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Maro Avendaño dice, saludos desde Colombia, en Santa ¡Ey! Marta. ¡Ep! ¡Eche! ¡Eche! ¡Súper! ¿Quién más está por allí? Déjenmelo saber. Isabel Belmondeja dice, así es, gloria a Dios. Irina Flores dice que nos está viendo. Por favor, nos ayudan a compartir este video. Queremos que la esperanza llegue a todo aquel que lo necesita y que si hay alguien que está pasando un proceso de salud o que si hay una pareja que de pronto tiene un miembro enfermo o algo que esté pasando, que sepa que hay esperanza y que estos tips les pueden ayudar a saber que no están solos y que van a salir de allí, pero que lo mejor es que mientras están pasando la crisis no se acabe el hogar por no saber manejar las circunstancias.